Bien, seguimos en Infobae TV, Silvia. Estamos con Luis Miguel Echeverre, entrerriano, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Queríamos comenzar hablando del dólar. Esta escalada del dólar blue, pero también aumentos en el dólar oficial. ¿A qué se debe, usted cree, estos movimientos tan bruscos en el mercado cambiario? O seguramente a la incertidumbre que tiene la gente con respecto a lo que va a ser la economía al campo. Esto lo impacta de una manera negativa porque ya sabemos que cuando sube el dólar paralelo, los insumos suben al ritmo del dólar paralelo y se encarecen para el productor. ¿Usted cree que esto hace que los productores retengan la liquidación de sus pertenencias, de sus stocks, en el caso de la soja, por ejemplo? Yo no hablaría de retención, hablaría de necesidad y de responsabilidad. Como ustedes saben, el productor cosecha una vez por año. Cuando tiene que hacer durar el producto de esa cosecha 12 meses, si hubiese vendido en mayo, por ejemplo, que es cuando se cosecha la soja, sabe de antemano, y si hubiese tenido que quedar en pesos durante 12 meses, sabe de antemano que va a perder el 30, el 40 o el 45% de su capital por la inflación que hay en el país. Entonces, de esa manera va dosificando las ventas a medida que transcurre el año para poder pagar fertilizantes, herbicidas, sueldos, impuestos, etcétera. Y de esa manera mantener su poder adquisitivo, porque sabe que el grano, de una manera u otra, va a tener una relación con los insumos y las cuentas que tiene que pagar. Está muy bien, Luis, que aclare esto, exactamente cómo es la operatoria del campo, porque muchas veces de algunos sectores del ultraoficialismo, estilo Luis de Lía, por ejemplo, piensan que la gente del campo se retiene la soja, por ejemplo, digamos, simplemente, no sé, por una actitud antipatriótica, por ejemplo, o digamos, les cuesta comprender eso. Pero voy al punto... Si le parece, se lo hago al revés. Cuando no hay inflación, el productor no es un inversor sofisticado que está en la pizarra de la esquina del Banco del Pueblo, viendo todos los días, invierte en cobre, en bonos, en oro o en diamantes. El productor trabaja todo el día. Cuando tiene la cosecha y hay estabilidad, cuando no hay inflación, ¿qué hace? Vende la cosecha al momento de levantarla, deposita la plata en el Banco Nación y paga sus cuentas durante 12 meses con cheques. Eso es lo que históricamente es. El problema que el gobierno debería solucionar es la inflación, no es si se vende o no se vende un determinado producto. Claro, está clarísimo y por eso está muy bien que desarrolle esa idea y que desarrolle esa, digamos, que le explique a mucha gente de la ciudad que no entiende tal vez cómo es la operatoria del campo. Puntualmente le quiero preguntar sobre un tema que me parece que también afecta al campo y por supuesto a las arcas nacionales, y es que la soja está cayendo en forma sostenida, incluso está por debajo de los $400 la tonelada. ¿Es así? ¿Cómo afecta esto al campo? Bueno, afecta que cada vez hay va a haber menor área sembrada. Fíjense, no solamente la soja ha bajado, también ha bajado el maíz. Acabamos de sacar un trabajo hace una semana, la mesa de enlace con APRESID, con ACREA y con Maizar, diciendo que el maíz se siembra en 246 distritos de la Argentina y ya sabemos que en el 93% de esos 246 distritos el maíz va a dar pérdida justamente por la baja de precios internacionales. Entonces, ¿qué decimos? Que ya no tiene más sentido mantener una retención fija del 20% sobre el precio del maíz, que ya hemos prestado un servicio muy importante a la Argentina, aportando en concepto de retenciones a los granos 76.000 millones de dólares, eso es lo que aportó el campo en los últimos 10 años, 76.000 millones de dólares en concepto solamente de retenciones a los granos. Entonces, ahora que bajó el precio internacional, no tiene más sentido mantener las retenciones, ni al maíz, ni a la soja, ni al trigo. ¿Por qué? Porque si da pérdida, no se siembra, y ahí no solamente pierde el productor y el consumidor, sino también el Estado. Ahora, pensar en que el gobierno va a bajar o disminuir las retenciones me parece que es un poco
idealista, No, poco práctico, cuestión, ¿no? no es idealista, es una cuestión realista, pero sí digamos, la responsabilidad de no hacerlo es absolutamente del gobierno. Queremos dejar claro a la población que si se reduce el área de siembra, si se deja de invertir o se deja de producir, es culpa exclusiva de la intransigencia del gobierno. Bien, cambiando de tema, está el tema del proyecto de ley de abastecimiento, así se lo ha bautizado, la sociedad rural argentina está en contra. Ha habido algunos cambios. ¿Ustedes qué piensan luego de estas modificaciones? ¿Siguen No, estando- rechazamos el proyecto, incluso con los cambios que se le introdujeron, que no cambian lo de fondo, la intervención del gobierno, la obligación de la intervención del gobierno en la actividad privada, la obligación de producir inclusive a pérdida. Se habla ahora de unas compensaciones que ya sabemos que el Estado nunca las lleva adelante, llega tarde y mal a todas esas cuestiones, y denunciamos también que esto va a traer una fuerte desinversión en la Argentina, ya que el que produce un determinado servicio, bien o producto, deja de ser dueño de ese servicio, bien o producto, en la medida que se le pueda poner el precio por parte del gobierno, en la medida que se le pueda establecer márgenes, y el campo no tiene que esperar a que se sancione esa ley para ya saber de antemano que va a tener efectos negativos, porque lo mismo que se pretende ahora sancionar, el gobierno lo viene aplicando en los últimos 11 años con efectos muy negativos para la producción. El gobierno de hecho intervino el mercado de la carne, el mercado del trigo, el mercado de la leche. La propia Secretaría de Agricultura hace una semana cerró de hecho las exportaciones de carne y de leche, y ya sabemos que cuando cerró las exportaciones de carne en el año 2006 perdimos 10 millones de cabezas, todavía hay 138 frigoríficos cerrados, trajo perjuicio al productor por un lado y al consumidor por el otro. Lo mismo con el trigo. Intervino de hecho el mercado del trigo a través de aprietes, a través con formas coactivas, y bajó el precio al productor, pero el pan no deja de subir. O sea que ya sabemos que la aplicación de esas políticas son negativas. Luis, ¿usted diría que este intento de aplicar o de hacer una nueva redacción de la ley de abastecimiento es algo así como fue la 125 para el campo, en el sentido de que en ese momento esa resolución unió a todos los sectores, a todos los gremios, a todas las entidades del campo? Aquí pareciera que todas las entidades empresarias por primera vez también están de acuerdo en esto, en que esta nueva ley de abastecimiento que intenta aprobar el gobierno es mala. ¿Se está frente a una nueva 125 ahora ya para todos los sectores de la economía? Yo no compararía, pero bueno, va en esa línea, ¿no? Todos los sectores de economía se han manifestado claramente en contra. Porque, a ver, Argentina, el gobierno argentino, mejor dicho, está queriendo ir atrás de lo que está haciendo Venezuela. Bueno, ustedes saben que para comprar pañales se tiene que presentar en Venezuela el certificado de nacimiento del bebé, si no, no le venden, por el desabastecimiento que hay en ese país, justamente a partir de una ley similar a la que quiere sancionar Argentina. O sea que es ridículo ir a una ley así, porque ya se sabe que intervenir en la actividad privada, impedir que se produzca de esta manera o querer fijar a través de la fuerza lo que es la actividad privada, produce desinversión y pérdida de fuente de trabajo y desabastecimiento. Bueno, entonces ya como sabemos qué es lo que sucede y vemos que el mal ejemplo que está siguiendo la Argentina a través de Venezuela es patente y es totalmente objetivo, es que nos oponemos a este proyecto. No creo que sea algo similar, fueron cuestiones diferentes lo de la 125 ahora, pero sí en este caso ha producido que todo el empresariado se haya manifestado en contra de este proyecto. El jueves hay un paro dispuesto por un grupo de gremios opositores al gobierno. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Creen que va a tener mucho acatamiento? Lo vemos que hay, sí, vemos que va a haber un gran acatamiento en todo el país, todos los productores nos comentan en las diferentes zonas, y por otro lado coincidimos con
algunas de las cosas que ahí se plantean, como por ejemplo el mínimo de ganancias, ¿no es cierto?, para los asalariados. Es una cuestión muy similar a lo que pasa con los productores del mínimo no imponible para calcular justamente ganancias y que no se pueda ajustar los balances por inflación y se estén pagando ganancias ficticias en las explotaciones agropecuarias. Así que entendemos perfectamente la situación. La última pregunta. Viendo toda esta situación, estamos finalizando agosto. ¿Cómo cree que van a ser los próximos meses en la Argentina? En la medida que el gobierno no solucione los problemas que tienen solución, por ejemplo, con los tenedores de bonos que no han arreglado de la deuda externa y no cambie de rumbo en lo que es la economía, lo vemos muy complicado. Es muy claro, son muy claros los errores que está cometiendo el gobierno en el manejo del tema de los bonos y en perseverar en la emisión sin respaldo, por ejemplo, que ya sabemos de memoria que genera mayor inflación. En la medida que eso no se solucione, va a ser un año complicado. Muy bien, muchas gracias, Echeverre. No, gracias a ustedes por llamar. Muy bien.